¿Me está escuchando, no? Sí, profe. Ya, ok. Estábamos hablando sobre qué cosas se le puede medir a un avión, entonces ustedes ya me han dado ideas, me han dicho, profe, se le mide la altura, se le mide el desplazamiento, hasta dónde avanza. Ya, pero yo quería que me dijeran, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes ya habrán tenido la oportunidad de viajar en avión. eh, Te voy a preguntar algo, de repente algo tonto, pero justamente para que te des cuenta de hasta dónde interviene la física. Cuando tú vas en un autobús, te pregunto, ¿tú puedes abrir las ventanas del autobús, no? Así vayas a 100 kilómetros por hora en una carretera libre, sí puedes abrir las ventanillas del autobús, ¿no? O en un yate, en un crucero, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿y puedes hacer lo mismo en un avión? ¿Se puede abrir las ventanas? No. Ah, ya. ¿Y qué sucedería si se abren las ventanas, no? Entonces, esa respuesta tú la sabes quizás porque has visto películas. Y lo que ves en películas es cierto. Si se perfora el fuselaje del avión o hay un agujero en el avión, todo lo que está dentro empieza a salir por ese agujero, ¿no? Obviamente va a empezar a crecer el agujero porque una butaca no va a salir por ahí, un asiento no va a salir por ahí, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, dentro del avión hay una presión y fuera del avión hay otra presión. Entonces, los objetos siempre se van de zona de mayor presión a menor presión. Todo el espacio dentro de un avión está a la presión atmosférica. Por esa razón que cuando tú estás en pleno vuelo, tú no sientes nada, sientes como que si estuvieras en la tierra. Si el avión no tuviera presurización, o sea, no hubiera una presión especial, a ti te dolería la cabeza, ¿no? Porque arriba, encima, no habría mucho oxígeno. Entonces, habría problemas, ¿no? Entonces, dentro del avión existe una presión especial. Por eso se dice cabina presurizada. Así se le llama, realmente he visto en las películas. Cabina presurizada o también en los submarinos. También existe la presión, ¿no? Cabina presurizada se le dice al, al mismo espacio, pues, ¿no? Que hay dentro del avión. ¿Ya? Entonces, eso es esto de acá. Ya. Primero hay que entrar. Listo. Ya. Ya, entonces ya sabemos qué cosa le podemos medir al avión. Su altitud, la presión atmosférica, la fuerza de los motores, eh, la presión la presión interna del avión, como les decía, la velocidad del avión y la aceleración del avión. Ya, entonces todo lo que ustedes me han dicho lo vamos a colocar acá, ¿ya? Temperatura, velocidad del avión, la masa de los cuerpos, el volumen del agua que está contenida en la piscina. Miren todas las cosas que se pueden medir. Se puede medir la densidad de los líquidos, se puede medir la fuerza. Ahora, esta fuerza no solamente vas a decir, profe, solamente se puede medir la fuerza de la persona. No, pues imagínate una grúa que va a elevar un contenedor, esos contenedores que llevan para exportación, esas cajas enormes de metal que de repente alguna vez has visto sobre un camión, ya pues esos contenedores tienen un peso máximo de 5 toneladas. Entonces, imagínate la grúa que tiene que elevar ese enorme peso, ¿ya? Entonces, de eso se trata esto. Ahora sí, sí. Ya. A ver, el área, por ejemplo, de la puerta. ¿Ya? Listo. Y así como estos chicos, hay muchos más ejemplos, ¿ya? Pero te he puesto los ejemplos básicos.
Te puedo poner corriente eléctrica, resistencia eléctrica, pero todavía pues no puedo mencionar algo que no estamos acostumbrados a ver. Pero vamos a mencionarlo más adelante, ¿ya? Listo, ahora vamos a ver cantidades físicas fundamentales. Chicos, a partir de hasta ahorita te he mostrado cosas de tu entorno. ¿Qué hay en tu entorno? En tu entorno está el agua, en tu entorno está las longitudes, en tu entorno está un termómetro, pero ahora ya nos vamos un poquito más al conocimiento estricto, ¿ya? De física. Miren, este mundo de la física, y tanto la química también, para que pueda desarrollarse ha necesitado una base. Es como un edificio, cuando se construye un edificio, ¿qué es lo importante cuando se construye un edificio? Para que no se vaya a caer. Lo importante es la base, ¿cierto? Que tenga una buena base ese edificio para que no se vaya a caer. Ya, la física, la química, la biología también tienen bases. En el caso de la física, tiene esta base, el Sistema Internacional de Unidades. A estas unidades, ¿alguien sabe cómo se le llama a estas 7 unidades? Tiene un nombre, se llama cantidades físicas fundamentales. ¿Por qué se le llama fundamentales? Porque en base a estas cantidades se construye el resto de las cantidades. Por ejemplo, acá, si buscan volumen, no está. Si buscan el área, no está. Si buscan la velocidad, no está. ¿Y por qué no está? Porque esas cantidades no son fundamentales. Se les llama derivadas. Entonces, para que tú digas, profesor, ya sé un poquito de física, tendrías que saber estas cantidades. La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia que se utiliza mucho en química y la intensidad luminosa. ¿Ya? Esas 7 son las fundamentales. ¿Ya? Esas 7 son las fundamentales. Listo. Ahora sigamos por acá. Si yo te preguntara, chicos, ¿cuál es la unidad de la longitud? Tú dices el metro. ¿Cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. No me vayas a decir gramo, porque cada una de estas unidades se utilizan exclusivamente para estas cantidades físicas. No podemos usar para la masa el gramo o para el tiempo la hora o el minuto. ¿Ya? Sus unidades en el sistema internacional son estas. O sea, cuando se hace una pregunta en una práctica, en un examen a propósito, creo que estas preguntas están ahí, ¿ya? Sé que ponga atención. Por ejemplo, si una pregunta en una práctica, un examen, una evaluación te dice, indique la unidad del tiempo en el sistema internacional. Entonces, miras el cuadrito y dices, a ver, profe, ¿cuál es la unidad del tiempo? Ah, ya, el segundo. ¿Cuál es la unidad de la temperatura? El Kelvin. ¿Cuál es la unidad de la masa? El kilogramo. ¿Ya? Entonces, así te vas a dar cuenta cuando es em, esta. Ahora sí, creo que ahora sí. Ya, vamos a ver si sale o no sale. Ya, así te vas a dar cuenta, te decía, eh, las unidades, ¿ya? Las unidades de esto de las cantidades físicas fundamentales. Ya, ahora, ¿y qué pasa si te preguntan los símbolos? Porque tú, cuando vas a escribir la unidad de las cantidades físicas, a veces pues se tiene que abreviar, ¿cierto? Entonces, no vas a estar escribiendo toda la unidad, sino simplemente el símbolo, ¿ya? El símbolo. Entonces, ¿cómo haces? Por ejemplo, el símbolo del metro, M. El símbolo del tiempo, del segundo, S. El símbolo de la temperatura, K. Quiero que se den cuenta, para no decirles uno por uno, que todo se escribe con minúscula, excepto dos. ¿Cuáles son esos dos que no se escriben con minúscula? La A y la Q. Claro. Ahora la pregunta es,
¿Y por qué se escriben con mayúscula? Ah, se escribe con mayúscula porque el ampere y el Kelvin, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Nombres? Son nombres de personas, ¿cierto? Son nombres de personas. Por esa razón es que va con mayúscula el ampere y el Kelvin. Todo lo demás no, puras minúsculas y solamente eso. No lleva puntito ni algo ortográfico adicional, porque estos son símbolos y los símbolos no respetan las reglas de ortografía. ¿Ya? Entonces ya sabes, ampere hay mayúscula y Kelvin K mayúscula. ¿Listo? Sigamos. Entonces, chicos, de toda la clase, este primer cuadrito es, digamos, un 40% de importante, casi la mitad, ¿ya? Esto te lo estoy comentando por si, por ejemplo, viene la pregunta de la tarea o la práctica, te pueden decir, ¿no? Chicos, a ver, indique la unidad de la longitud. Entonces puede ser que en las alternativas esté milímetro, centímetro, metro, kilómetro. Pero ¿cuál es la unidad de longitud? El metro. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Ahora, ¿por qué le pusieron sistema internacional? Por algo se puede llamar internacional y por algo te estoy diciendo, chicos, si ustedes quieren decir que ya sé un poquito de física, es que tienes que saber esto. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Te voy a explicar por qué razón se llama internacional y por qué razón es importante. Ustedes son 22 participantes. Digamos que los 22 participantes, o sea, 22 alumnos, van a ser, bueno, este es un ejemplo nada más, van a ser médicos. Médicos, ¿no? Especializados a ver, vamos a ver algo que está actualmente usándose bastante y lo que se necesita. Son médicos infectólogos, ¿ya? Entonces, están haciendo una investigación. Los 22 que son ustedes son médicos y están haciendo una investigación. Cuando ustedes están, apareció la cámara recién. Ahora sí ya me están viendo. Ya. Cuando ustedes hacen una investigación, ¿ya? Eh, digamos que están haciendo estudios de una célula y le toman la temperatura a la célula, ¿ya? Le toman la temperatura a la célula. Si uno de ustedes, de uno de los 22, mide la temperatura en Celsius, grados Celsius, y todos los demás miden en Kelvin, entonces el alumno o el investigador o el doctor que mide en Celsius no estaría utilizando sistema internacional. Entonces, para que todos los doctores e investigadores se entiendan, tienen que usar la unidad del Kelvin. No pueden usar Celsius, no pueden usar Fahrenheit. ¿Correcto? Otra pregunta, o sea, otro ejemplo. Si miden, por ejemplo, el tiempo de vida de una célula, cuando están haciendo su investigación y dicen, el tiempo de vida de esta célula fueron, digamos, 100 segundos, ¿ya? Entonces ustedes no pueden, otro doctor, otro investigador, no puede decir, el tiempo de vida de esta célula fue 1 minuto 40 segundos. No pueden utilizar otra unidad que no sea del sistema internacional. Un doctor que esté en Brasil, otro que esté en Europa, en Alemania, en Japón, etcétera, etcétera. Todos los que trabajan en ciencia usan esto, todos. Así trabajes en Brasil, trabajes en Colombia, en Francia, en Alemania, en cualquier país, siempre y cuando seas un investigador, tienes que usar esto. Por esa razón les decía que este cuadrito es importante, ¿ya? Porque se usa netamente en ciencia. Listo, está aclarado este tema de
porque es el lema internacional. Ya, ahora sí, vamos a clasificar, vamos a ordenar estas cantidades. ¿Cuál es, profesor? El volumen, la velocidad, el área, todo eso. Todo ese mundo de cantidades físicas. Si tú, si tú tuvieras la suerte de ganarte, por ejemplo, a ver, 500 libros, ya en un sorteo te ganaste 500 libros. Y resulta que esos libros son de todos, de todo ámbito, ¿no? Digamos que es de historia, de geografía, de repostería, de cultura, de literatura, de todo. Entonces, ¿cómo te gustaría tener los libros? Ordenados, ¿cierto? Igualito se hace con las cantidades físicas. Hay que ordenarlas, hay que clasificarlas. Ya, ¿cómo se clasifica, profesor? Se hace así. Si lo voy a ordenar de acuerdo a su origen, o sea, de dónde salieron, hay una manera. Pero también lo puedo ordenar de acuerdo a su naturaleza, o sea, de lo que están hechas esas cantidades físicas. Ahora, ¿cómo lo puedo ordenar según su origen? Lo puedo ordenar según sean fundamentales, que ya te las he enseñado, son 7, o también las puedo ordenar según sean de las derivadas. ¿Y cuáles son las derivadas, profesor? Ah, las que te dije que no eran fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, el área, el volumen, etc. ¿Y cómo se clasificarían según de lo que está hecho, ¿no? Según su naturaleza. Ah, muy bien, Fabiola. Excelente. Ya. Se clasificaría en escalares y vectoriales. Ya está. ¿Y cómo es esto? Bueno, de las 4, tú ya conoces la primera clasificación, las fundamentales. ¿Sabes cuántas hay? Acá está. Son estas 7. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cuántas son las derivadas? Ah, de las derivadas hay un número muy grande. ¿Ya? Ahora, no te digo cuántas son porque la ciencia sigue avanzando y van descubriendo nuevas cantidades derivadas. Eh, algunas de las derivadas te las he colocado ahí. El área, el volumen, la velocidad, la fuerza, la energía. En resumen, todas las cantidades que se mencionen en algún ejercicio y no figuren en este cuadrito, tú vas a decir, ah, profesor, esas son derivadas. Por ejemplo, si yo te dijera, a ver chicos, la energía, ¿es una cantidad física derivada o fundamental? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú agarras y dices, a ver, profe, voy a buscar. Hay energía, 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 energía. Acá no hay energía. Ah, ya, pues si no hay energía acá, tú dices, ah, ya, esa es derivada. Así lo detectas nada más. Ya. ¿Y cómo se clasifican ahora si es que son escalares o vectoriales? Ya, los vas a diferenciar así. Las escalares solo tienen un número y una unidad. Quiere decir que para que tú te dejes entender, basta un número y una unidad. Voy a traducir lo que he dicho. Si tú te vas a una tienda y vas a comprar arroz, al señor de la tienda le dices, señor, deme 2 kilogramos de arroz. Y el señor te va a entender perfectamente. No necesitas decirle nada más. La marca es aparte, bueno. Otro. Si llegó el recibo de agua a tu casa y en el recibo de agua dice, señor González, usted consumió 3 metros cúbicos de agua. Un metro cúbico es una caja imaginaria que tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. ¿Ya? Entonces, no se necesita nada más para entender qué cosas son 3 metros cúbicos. Son 3 cajas y cada una de ellas tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. ¿Ya? A estas cantidades, chicos, se le llama escalares. Cuando solamente necesitas para que lo entiendas el número y la unidad. Por último, si tu mamá te toma la temperatura, a propósito, esto no lo había traído para ti, pero
Me imagino que lo conocen. ¿Viste? Esto no es un termómetro, ¿no? Los que hemos estado utilizando últimamente, ¿ya? Es un termómetro. Entonces, les pregunto, em, cuando tu mamá te toma la temperatura y te dice, hijo, tú tienes 37 grados Celsius, ¿se necesita saber algo más o es suficiente? Cuando te dicen, tú tienes 37 grados Celsius, no se necesita saber nada más porque tienes el número y la unidad. Entonces, esa es una cantidad física escalar. Ahora, y profe, las vectoriales, ya, entonces veamos las vectoriales. Mm, digamos que hay un policía en una esquina, ¿ya? Y el policía está con su radar. El radar es como un celular, sí, parece un celular. Y, y, por ejemplo, pasa un automovilista que va a 90 kilómetros por hora y ha excedido el límite de velocidad. Entonces, el policía apunta con su radar al automóvil y en el radar sale la información, ¿ya? Del exceso de velocidad, sale, digamos, 90 kilómetros por hora, pero aparte de eso, te dice algo más. Entonces, digamos que tú vas a informar de ese infractor a la comisaría. Cuando dices por radio, comunicas a la comisaría, acabo de ver un automóvil rojo de placa tal yendo a 90 kilómetros por hora. Pero en la comisaría es suficiente ese dato, que solamente diga 90 kilómetros por hora. O tendría que decir algo más para que quede claro. Para que quede claro, le van a preguntar, ya, está yendo a 90 kilómetros por hora, pero ¿dónde está? Exacto, ¿dónde está y la dirección? Entonces, la velocidad necesita algo más, no solamente necesita número y unidad, necesita la dirección. Esa es la diferencia entre las escalares y las vectoriales. La vectorial apunta siempre hacia algún lado. Por ejemplo, si tú me dices, profesor, en la mañana he cargado una caja hasta mi cuarto piso. Entonces tú me tienes que decir, he ejercido una fuerza de 600 newton para llevar una caja hasta el piso 6, ¿no? O sea, has ido hacia arriba, te has dirigido hacia arriba. Entonces, ahí estás dando una dirección. O cuando dices, he efectuado una fuerza de 50 newton para jalar mi mueble. Pero, ¿para dónde lo he jalado? Ah, lo he jalado hacia la derecha, de mi sala a la derecha. Entonces, hay cantidades físicas, generalmente las que tienen movimiento, que son vectoriales, porque tienen dirección y se acabó. ¿Ya? Entonces, cuando yo te pregunte, chicos, ¿eso es escalar o vectorial? ¿Escalar o vectorial? Entonces tú me vas a decir, escalar, vectorial, derivada fundamental. ¿Ya? Listo, ahora sí, vamos por acá. Te voy a mencionar algunas cantidades físicas derivadas conocidas, ¿ya? Por ejemplo, ya, comenzamos. El área en que se mide, metros cuadrados. ¿Alguna vez vas a ir a comprar mayólicas, piso cerámico, a un lugar así como Palau, donde venden mayólicas? Y el vendedor te va a decir, ¿cuántos metros cuadrados quiere de mayólica? Ya. O si no, el consumo del agua. ¿En qué se dijo que se consumía el agua? Se miden metros cúbicos, ¿cierto? Ya se miden metros cúbicos. Entonces ponemos acá los metros cúbicos. Ya, luego tenemos la velocidad. ¿En qué medimos la velocidad? En, correcto, Fabiola, metros por segundo. Ya, ¿en qué medimos la aceleración? ¿En qué medimos la aceleración? Unidad de la aceleración.
La medimos en, se parece a la de la velocidad, solamente que le agregas un cuadradito. Metro por segundo al cuadrado. ¿En qué medimos? Ya. A partir de acá, los 4 que continúan tienen nombres de físicos. A partir de acá, las unidades de cada cantidad física llevan nombres de físicos. Entonces, ¿cuál será la unidad de la fuerza? Excelente, Newton. Con minúscula, porque cuando te refieres a la unidad, te estás refiriendo a eso, ¿no? No a la persona. Ahora, si te pido el símbolo, ahí sí, el símbolo va con mayúscula. Listo, Newton. La unidad del trabajo también lleva el nombre de un físico. Estudiaba el calor. Empieza con J, el Joule. Excelente. Ahí está. La unidad, ojo que mira cómo estoy escribiendo con minúsculas porque me estoy refiriendo a la unidad, no a la persona. Ya, unidad de potencia. Seguramente cuando has ido a comprar un equipo de sonido, cuando has ido a comprar, a ver, un hervidor eléctrico, un horno microondas, en la parte posterior del horno microondas o de cualquier aparato eléctrico, ahí dice la potencia y dice la palabrita, ¿en qué se mide la potencia? Es más, tu consumo de luz también se mide en esa unidad. Hace un rato lo dije, se mide en ¿kilo qué? Empieza con W, kilowatt. Entonces, la unidad de la potencia es el watt. Siguiente. Ah, ese es un comentario. Ahí, como les decía, alguna vez van a tener la oportunidad de ir acompañando a su papá, a su hermano, a alguien que necesite comprar una máquina. Entonces, el vendedor, por ejemplo, eh, tu refrigeradora, el motor de tu refrigeradora, ¿ya? Alguna vez van a mover la refrigeradora en su lugar y vas a aprovechar quizás y poder ver en la parte inferior del motorcito, hay una plaquita. En esa plaquita está la indicación de la potencia del motor de tu refrigeradora. Entonces no vayas a decir, mi profesor me ha enseñado que la potencia se mide en watts. Ya, entonces tú vayas a mirar tu motorcito y vas a ver que en ese motorcito de la refri dice 1/4 de HP. Y no vayas a decir, porque dice potencia, 1/4 de HP. Y no vayas a decir, te decía, pero mi profesor me ha engañado porque me dijo que la potencia se medía en watt. Y acá en la plaquita dice potencia 1/4 HP. Entonces no se mide en watts, sino en HP. Ya. Lo que sucede es lo siguiente, chicos. Muchas máquinas, motores, instrumentos de medición, no respetan el sistema internacional. Por ejemplo, hay máquinas fabricadas como los motores, fabricadas en Estados Unidos, en Japón, y ellos utilizan su propio sistema, pues. ¿Y cuál es su propio sistema? El inglés. Entonces, en el sistema inglés no utilizan el watt para la potencia, utilizan el HP. ¿Y saben qué significa? Ahorita me van a demostrar qué tanto saben de inglés. ¿Cómo se dice? Por chat me dan la respuesta ya. ¿Cómo se dice caballos de fuerza en inglés? ¿Alguien sabe cómo se dice? Gracias Jesús. Ahí lo están leyendo. Caballos de fuerza en inglés es horsepower. Entonces, el motorcito de tu refrigeradora diría 1/4 de HP es 1/4 de un caballo de fuerza. La cuarta parte de un caballo de fuerza, eso es un HP. Obviamente hay un factor de conversión para convertir de HP a watt, bueno. Pero ese era un comentario nada más para que cuando vayan a un lugar a comprar alguna máquina, y si dice HP, ya sabes, bueno, que han utilizado el sistema inglés para medir la potencia de la máquina.
Pero la potencia en el sistema internacional se mide en watt, no en HP. Esto solamente fue un comentario. Listo. Siguiente. Energía. La energía está repetida ya, chicos. La energía se mide en Joule. ¿Ya? Se mide en Joule. El trabajo también se mide en Joule, por eso les decía que estaba repetido. ¿Ya? Y la presión se mide en Pascal. ¿Ya? La presión se mide en Pascal. Por último, un comentario más. ¿Alguna vez han visto a su papá, a su hermano, a su tío, cuando estaba yendo en el automóvil con él y le dijo, un ratito, voy a medir la presión de las llantas? Entonces se bajó el auto y se sacó algo del bolsillo o de la guantera. ¿Alguien ha visto cómo se puede medir la presión de las llantas? Ojo, estamos hablando de algo muy corriente, ¿ah? Algo con lo que tú interactúas. Tu automóvil, el automóvil de la casa o el automóvil de un familiar. ¿Alguien sabe cómo se mide o ustedes creen que se mide así más al ojo si la llanta está bien infladita? Hay una manera. Hay una especie de lapicero, es como un lapicero que se hinca en la parte del botoncito por donde le entra el aire a la llanta. Y este lapicerito eh, cuando tú lo presionas en la llanta, en el huequito de la llanta, bota un fierrito así para arriba. Y ahí la presión no está en Pascal, está también en otra unidad, Sistema Internacional. Profe, ¿en qué se mide la presión en el Sistema Internacional? Lleva una abreviatura. Lo voy a escribir por acá. Ahí está. Se llama PSI. Ya, se llama PSI. Listo, chicos. Eso fue un dato adicional. Hemos llegado al final. Ya ha sido un gusto. Así es que ya los dejo acá porque creo que tienen que ir a su otra clase. Bien, chicos, gracias. Voy saliendo de acá ahora sí. Nos estamos viendo entonces. Un ratito. ¿Me pasas el hospedador, Miguel? Sí, ahí va, maestro. Listo. Listo, chicos. Tienen que entrar a su siguiente clase, por favor. Nos vemos en un ratito. Gracias, Miguel. Ya, maestro.